El Zoom, el Zoom. Cuando haces los... Buenas tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida al Instituto de la Familia, a nombre de Mariana Bautista, que es la actual presidente, que está aquí, nos está viendo en el Zoom. Mi nombre es Diana Rico, soy miembro del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo. Y pues hoy vamos a presenciar la presentación del libro Resiliencia Psíquica, Autodelegación del Trauma y Salud Mental. Y su autora, María Fernanda González Robles, se encuentra aquí con nosotros. Va a comentar. Y lo tenía todo preparado. No te preocupes, Bárbara Enríquez. Y va a coordinar el evento y también coordinó todo, hizo la organización de este evento, Gabriela Martín del Campo. Muchas gracias a todas por estar aquí. Gracias por recibirnos. Bueno, este micrófono es pues para las redes, básicamente, así que voy a hablar un poco más fuerte para los presenciales y agradecemos muchísimo que estén aquí. Valoramos mucho a los presenciales. Pues muy bien, pues voy a presentar a María Fernanda González Robles. Ella tiene un postdoctorado en psicoanálisis contemporáneo, relacional e intersubjetivo por la UIC. Tiene un doctorado en psicoanálisis y en neuropsicoanálisis de la UIC. Es tanatóloga certificada de la UNAM, investigadora especializada en dolor, duelo y pérdidas e investigación educativa. Tiene Accreditation, Repression and Defense, NPSE, International Neuropsychoanalysis Society. Tiene una maestría en investigación en la educación, es licenciada en psicología, certificación de competencias docentes ANUIES en estándares 336, hace tutoría de cursos y diplomados en línea, diseño de cursos en formación de capital humano, presencial y en línea. Tiene un diplomado en Nuevas Fronteras de la Técnica, del Pensamiento del Clínico de Andre Green, de la APM. Tiene un diplomado en Niñez y Parentalidad, Diagnóstico e Intervenciones en Psicoterapia por la CEFOP. Tiene un curso de Clínica en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional, Aspectos Fundacionales, por la SMPR y ARPP, y un diplomado en Historia del Arte Sacro por la UPM. Muy bien, pues es docente de nivel medio superior. Ahí tiene participaciones en radio, o sea, sí, superior y posgrados, docente en colaboración por UNAM, CEP, UPM, UTN, UAE, UHAB, UMONT y la UIC. Tiene varias participaciones en radio, conferencias y talleres a nivel nacional e internacional. Es directora y asesora de tesis en México y Colombia. También hace diseño curricular y es fundadora y directora de APICE. Miembro del Comité Científico y organizador de Red IDEA, UNAM, del Consejo Mexicano de Psicoanálisis. Es coordinadora de enlace en SMPR y ARPP, miembro de la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Psicoanálisis Relacional, capítulo México Contemporáneo de la IARPP. Muy bien, pues no sé si quieres agregar algo más. No, nada más que muy contenta, muy agradecida con ustedes por la invitación, feliz de presentar Resiliencia Psíquica, Autodelegación del Trauma y Salud Mental. Es una oportunidad muy linda para poder dar a conocer un trabajo que da continuidad a qué hacer después del duelo y qué hacer después del trauma. Y también les voy a presentar a Bárbara Enríquez, que me encantó esto porque me mandó algo que dice, estoy celebrando 25 años de experiencia clínica. Ella es egresada de la licenciatura en psicología de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, con mención honorífica, igual que de la maestría en investigación psicoanalítica de AMPIE y de la Universidad Intercontinental. Recibió la presea Dulcet et Docet de esta universidad. Bárbara es analista individual y de grupo por la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, AMPAR,
y doctora en psicoanálisis por la Universidad Intercontinental, con acentuación en el área de pareja y familia. Tiene algunas publicaciones en números de cuidados paliativos de la revista de Fundación LAM AC y la revista Enlace de Estudios de Posgrado de la UIC. Las últimas colaboraciones para radio esto en Radio Centro, 10:30 y en Escucha Radio. Nosotros. Ha versado, bueno, es que tenemos un programa de radio. Ha versado sobre el duelo y la muerte y se dedica a la práctica privada y supervisión en colegas en formación. Bienvenido. Muchas gracias. En una primera oportunidad, presentando el libro Resiliencia Psíquica, tuve que echar mano de toda ella para hacerlo, pues la vida y sus avatares se impusieron. Ya estaba asignada la fecha del Congreso y no había ejemplares disponibles, por no sé qué maniobra editorial o qué sé yo. Cualquier maniobra relacionada a las oportunidades que se presentan, en las que nada sale según se espera. Pienso justo en las expectativas, que si bien son parte de la ilusión que nos anima cada día, también pueden contribuir a estrechar las posibilidades que tenemos de permitirle a una experiencia enriquecernos. Les presento a la autora del libro Resiliencia Psíquica, Autodenegación del Trauma y Salud Mental. Repetiré algunas notas de su currículum porque viene al caso dentro del comentario. Ella es María Fernanda González Robles, quien tiene un postdoctorado en psicoanálisis contemporáneo, relacional e intersubjetivo por la Universidad Intercontinental. Es tanatóloga certificada por la UNAM e investigadora especializada en dolor, duelo y pérdidas. Todas ellas son importantes para lo que acá nos convoca. También en investigación educativa. Retomo esta información que considero más pertinente y dejo a su curiosidad el resto de su currículum que podrán leer en ambas piernas del escenario que sostendrán entre sus manos cuando puedan abrir su libro. Quiero decir que su maestría en investigación de la educación se muestra a lo largo de toda su obra, pues nos va conduciendo de manera magistral a conceptos que definen la época de desarrollo por la que vamos cursando y las necesidades que de ella se desprenden. ¿Qué son las pérdidas y cómo, junto con los eventos dolorosos, podemos reinterpretarlas? ¿Qué son los traumas? ¿Cómo se define el evento provocador del trauma y se distingue del evento traumático generado? Y todo ello para poner a nuestra disposición lo que la autora denomina autodenegación del trauma. Pero vayamos por partes. Preparémonos para ir incorporando de manera normalizada, término muy acuñado dentro del argot escolar, de manera más natural, temas como la vida emocional a la par del duelo y la pérdida, que tranquila y eventualmente hacen su aparición, desde luego enriqueciéndola y marcando línea, haciendo del manejo del dolor algo más cotidiano y no por ello de importancia menor, sino situado siempre dentro del equilibrio psíquico potencial que surge ante la falta y la esperanza que nunca muere. Y sí está contemplada dentro de nuestra salud mental. La parte creativa de Maffer y lo cómoda que se muestra con el dolor y con el dolor del duelo, término que nace en otro de sus libros, va atravesando su texto. Capítulo tras capítulo, didáctica y sensiblemente, va tejiendo una experiencia de nuevos conceptos que se encaminan a enfocarnos a la resiliencia y la resiliencia psíquica. Me parece importante compartir, ante todo, que las partes del cerebro que perciben el trauma también son las que son mayormente neuroplásticas, siempre y cuando haya consistencia en la conexión y el vínculo, y se experimente un sentimiento de seguridad. Esto sentado en un artículo que se llama Mastering the Treatment of Trauma, que si les interesa después les paso el dato. Así que tengan la certeza de que la propuesta de resiliencia psíquica, que el libro que hoy se comenta, tendrá la oportunidad de ser muy bien recibido por la institución que amablemente nos abre un espacio para hacerlo y que de entrada se promueve con ello resiliencia.
¿Por qué es importante conceder un espacio que hable de resiliencia psíquica dentro del entorno familiar? Básicamente porque necesitamos del otro para constituirnos, para ser quienes somos, para tomar forma psíquica. Claro, en la medida en la que los recursos que tengamos disponibles, tanto biológicos como dentro del entorno, nos posibilite hacerlo en sustancial medida. Y de manera que seamos un reflejo también de la cultura que nos atraviesa. Me tomo la libertad de parafrasear al autor y les presento el siguiente cuadro. Abro comillas. Desde la condición de dolor a la que está asociado una parte del sujeto, que es la sociocultural, es bueno y se redime si acepta la norma. Y si éste tiene que estar ligado al dolor o al sufrimiento, puede ser en el caso de que un duelo se resuelva en menos de un año, que se interprete del sujeto como que entonces no le dolió lo suficiente, porque no quería a la persona, o que no amaba, que no siente, que no desarrolló un buen apego, o incluso no lo tenía. Y otros términos peyorativos con los que tiende a desvincularse la relación con el otro, objeto de la pérdida. Tomemos en cuenta que hay que trabajar con la no aceptación social, dice la doctora González en la página 116. Es importante que se acepte socialmente el dolor, la muerte y el sufrimiento, para que se facilite la autenticidad del duelo y su reconocimiento, para que se respete la identidad que socialmente ha perdido el sujeto que duela, no porque ya no es el padre de, la esposa de, el hijo o hermano de, sino también porque se deja de ser quien se era de una forma particular con esa persona que ha muerto, o dentro de ese contexto significativo en el que se desenvolvían y tenía una implicación compartida. El entorno social y a veces el familiar también sostienen la amenaza de que la persona doliente se perderá o dejará de saber quién es ante la pérdida. No reconocerlo como un sujeto doliente impide una relación intersubjetiva vinculante. La persona en duelo puede negar aquello que le está ocurriendo, pero la sociedad y sobre todo la familia es importante que pueda sostenerlo y que pueda reconocer que su identidad puede redefinirse, evitando con ello que recurra a la evitación, el escape o huida, comparte el autor. Si la familia contiene, el camino hacia la desmentida y la perversión quedan bloqueados. La intención es que puedan abrirse vías hacia la constitución de psiquismo, entendiendo con ello la posibilidad de resignificación de la pérdida, del evento traumático, de la propia identidad, que si bien puede poner de manifiesto áreas a ser trabajadas, abren tanto al individuo como a la pareja y a la familia en última instancia el camino a convertirse en facilitadores de resiliencia psíquica, a no solamente poseer el conocimiento para hacerlo, sino la voluntad misma para lograrlo. De ello habla extensivamente la doctora González, poniendo a nuestra disposición este magnífico texto que nos resulta de inspiración para dejar de experimentar miedo o sentir que hablando de temas complicados los atraemos o los provocamos, sino a ocupar un lugar activo dentro de nuestros procesos vitales, a poner a disposición de nuestro aparato psíquico individual y grupal la oportunidad de cuidar y ser cuidados, de acompañar y ser acompañados, de ser vistos, de ser encontrados, porque todos requerimos del otro. Ninguno podemos, en el sentido más amplio de la palabra, cuidarnos solos. Gracias, Mafe, por servirnos de instrumento de protección, exponiendo temas que no por resultar difíciles deben descuidarse. Gracias por promover el trabajo interno, creador de psiquismo, por asignar de manera clara un espacio al trauma que podamos autodelegar para tomar el respiro que cada quien considere necesario para irlo incorporando en tiempo y forma a la existencia esperanzadora que con este libro se honre. Por rescatar las condiciones en las que entre paciente y analista puede trabajarse el potencial efugio del trauma,
al instalarse las condiciones dignas de reconocimiento del sufrimiento que nos otorga la cualidad de humanos. Leí en algún lugar que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad, sino la medida más precisa de nuestra valentía. Les invito a aproximarse a este texto desde la valentía y la responsabilidad activa que tenemos sobre la calidad de personas en la que nos queremos seguir convirtiendo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Bárbara. Adelante, Mónica. Bueno, pues primero quiero agradecer muchísimo, gracias Bárbara por tan lindas palabras, gracias por el manejo de la información, por recuperar muchas de las notas que efectivamente quiero compartir sobre qué es resiliencia y cómo poder apoyar, ayudar, resolver, promover cura entre nuestros pacientes que llegan con un dolor y con un sufrimiento, generalmente ante la pérdida o ante el trauma, pero también ante muchas situaciones que les resultan adversas por la interpretación que le damos. No solo por lo que significa, sino por lo que nosotros atribuimos a ese evento. Y entonces también, por un aspecto como que tú rescatabas, la parte sociocultural, que es la forma en la que nos hemos apegado a nuestros seres queridos, a nuestros objetos primarios, y cómo respondemos a las relaciones y al vínculo que establecemos de manera consecutiva en la idea de que eso es lo que aprendimos, de que esa es la forma en la que aprendemos a vivir. Y sobre todo cuando tocas este punto de lo que duele, lo que nos lleva a sentir dolor y cómo culturalmente es visto como si requiriera una manifestación expresa de que tiene que doler. Y alguien que no se viste de negro, alguien que no llora durante más de un año, alguien que se da permiso de reír, de salir a comer. Entonces es como si le estuviéramos reprochando que no es un doliente suficientemente válido, como si su dolor no tuviera sentido o incluso no pudiera tener reconocimiento y validez para el otro socialmente, ¿no? Hablamos de en el libro tocamos esta parte de las neuronas espejo, ya como Rizzolatti habla de la capacidad de sentir al otro a través de la parte biológica y la parte neurológica. Y dice que es una función, es poder leer y dar lectura a lo que alguien siente, piensa y demás, y nosotros responder empáticamente. El sentido de la empatía me parece que es muy válido poderlo aclarar cuando se habla de duelo, porque nadie de nosotros nos gustaría estar en el zapato del otro cuando se... Eso es una realidad. A nadie de nosotros nos gustaría estar en la posición del otro, por muy generosos o por muy contacto emocional, afectivo que tengamos con ese otro. O sea, es un punto, como bien lo recuperabas, que no se quiere tocar. Es algo que se silencia y cuando hablamos de lugares públicos, el trabajo, las escuelas, instituciones de cualquier índole, hablamos de no le digas nada, hablamos de algo que priva. Y hoy, por fortuna, poco a poco se ha ido manejando un concepto donde el cuidado del otro ya está a cargo también de una regla, de una norma. Una muestra es la 035, la norma 035, que habla de este cuidado como responsabilidad del patrón, del obrero o del empleador, en su caso, ¿no? A nivel institucional u organizacional. Sin embargo, se sigue silenciando. Eso es, hablar de duelo duele. Y yo misma a nivel personal, si me permiten compartir una experiencia, yo tuve que pausar en la escritura del dolor de la ausencia, porque yo estaba pasando por un proceso como el que tú comentas aquí, que también fue importante, y estaba pasando por un proceso en donde dije, no puedo por salud mental, por respeto al trabajo que quiero presentar, no puedo proyectar mi ser, mi persona en un trabajo que no quiero que sea autobiográfico, quiero que sea un trabajo que ayude a resolver y que ayude a comprender a nivel neuroanatómico, a nivel psíquico, a nivel emocional, espiritual, a nivel terapéutico, qué es el duelo, y encontrar esa distinción entre dolor físico, dolor emocional, dolor psíquico, y el descubrir el dolor del duelo. No en esta equivalencia, porque el dolor en general es atendido en la parte clínica desde el modelo neuroanatómico. Es atendido porque comparte las mismas vías neuroanatómicas. Lo mismo si yo tengo dolor psíquico que si tengo dolor emocional,
que si tengo dolor físico, por eso es que se trabaja con antidepresivos, por eso es que se trabaja con ansiolíticos, porque se comparte la misma vía. Pero cuando descubrimos que no es el dolor del duelo un equivalente a que si yo me machuco un dedo, que si tengo una cirugía de alto riesgo, o sea, es un dolor muy diferente. Y quienes hemos vivido pérdidas, ubicamos la diferencia. Poderlo trasladar en sentido gadameriano, en sentido comprensivo, a la parte empática, sí, afectiva y emocional, lo que influye en los afectos, entonces es una muy buena herramienta. Pero poder ubicar que esto no equivale a estar en un trauma y que esto no equivale a acabar marcados, o como lo refieren los pacientes, el parteaguas. A partir de eso, sucede otra cosa, ¿no? Y tener un cambio en la vida. Me parece que esto es parte de la autodenegación del trauma. No podemos casarnos, aceptar e introyectar que nosotros somos sujetos traumatizados porque no tenemos más herramienta que aceptar lo que viene como destino inexorable y seguir cargando en la vida con aquello que duele como parte de algo que nos marcó, como parte de algo que yo permití que me marcara. Y si no es así, socialmente sería inaceptable, ¿no? Qué pena que no le duela, qué pena que no haya tenido tanto vínculo, tanto que mira, está feliz, ¿no? Y entonces esta autodenegación del trauma obedece a la capacidad que está relacionada con el sentir de los sujetos. Orlando Flores Bronca lo llama como que somos sujetos sentipensantes. Y se me hace un término maravilloso porque entonces integra que somos efectivamente sujetos cognitivos, pero también somos sujetos emocionales y afectivos. Y esto asienta las bases en somos sujetos relacionales. Por supuesto que nos influye el mundo, por supuesto que nos construimos. René Caes también nos dice, venimos de lo transgeneracional. Hay un psiquismo grupal que interfiere en nosotros y a partir de ahí hay un psiquismo individual. Pero resulta que cuando las condiciones del medio equivalen a situaciones traumáticas, entonces es inevitable que nosotros podamos responder como sujetos vulnerables. Y entonces la vulnerabilidad es una cosa, la indefensión es otra. Creer que nosotros estamos siendo sujetos incapaces de responder de forma sana para nosotros mismos es un estereotipo social que en muchas culturas se ha vendido como alguien que a partir de una pérdida está marcado y tiene que sufrir. Y entonces, bueno, hay pacientes que llegan con 30 años, 40 años a partir de la pérdida y dicen, desde que sucedió, yo estoy viendo esto, yo estoy pensando esto. Y entonces se convierte en justamente la ruptura de un paradigma, porque ahora la pregunta es, ¿y dónde está su esquema de vida? ¿Dónde está su potencial motivación? ¿Dónde está su función de vida? Y podríamos estar hablando de muchos de los autores, de muchos, para hablar de que hay un duelo corporizado. Y en este duelo corporizado se establece que todo aquello lo que no se puede procesar en la mente, que lo que el sujeto no es capaz de procesar en la mente, se deposita en el cuerpo. Y entonces hablamos de psicosomatizaciones, enfermedades que hoy están desafortunadamente muy de moda, la fibromialgia, la miastenia, entre otras, que ya conocemos, todas las itis, gastritis, colitis, ¿no? Sí, claro. Y que dermatitis, por supuesto, todas estas que tienen que ver con condiciones de salud silenciadas en el psiquismo y que además son muy vergonzosas. Y aquí viene esta expresión de la resiliencia psíquica que tocó sobre las emociones, los afectos y las sensaciones. Y cuando hablamos de un cuerpo que está haciendo manifestación de daño, de lesión, pero que además no se puede compartir porque qué horror que me vean las marcas que tampoco quiero que me vean al interior del psiquismo, en la parte emocional, entonces seguimos solapando duelos que se van a llevar a un duelo complicado, a un duelo crónico, o incluso a lo que yo llamo el dolor del duelo en la metapérdida, ¿no? Un duelo que no se logra resolver y que se reverbera con situaciones traumáticas, adversas o situaciones de duelo que vuelven a presentarse y se vuelve a pasar por el ciclo sin procesar. La ventaja de esto es que cuando se establecen vínculos terapéuticos, estamos hablando de la posibilidad de recuperar el orden y otra manera de ser mirado. Entonces, esta es una esfera que alude a la autodenegación del trauma.
aprender a lo que yo llamo palabra re, el prefijo re antes de otra palabra. Y entonces es revisar, reparar, etcétera, ¿no? Resignificar, ¿no? Todos los res que permitan al sujeto reacomodar la manera en la que ha estado viviendo la pérdida y procurar salud mental, ¿no? Uno de los esquemas importantes para esto, y que me gustaría mucho compartir, es cuando Stolorow dice que el trauma que tiene que ver con las posibilidades de desencadenar esta psicosomatización son todos los aspectos dolorosos que no se han podido validar a partir de lo que sentimos. Esto nos dice que cuando nosotros experienciamos y no validamos, entonces sobreviene una cadena que yo encontré con una secuencia muy específica. Duelo, dolor, trauma y patología. Pero dice que si somos capaces de expresar lo que sentimos en un entorno relacional sano, equilibrado, contenedor en términos de vínculo, entonces tendremos la posibilidad de eso, de resignificar y reparar lo que nosotros en algún momento creímos que estaba roto irremediablemente, ¿no? Y por otro lado, bueno, también recordemos, si me permiten, que la resiliencia psíquica es entendida siempre desde el concepto de la física o de la química, de las ciencias naturales, que se trajo, desde la física específicamente, que se trajo al mundo de la psicología. Y entonces, bueno, dice que es la capacidad de los cuerpos de ser maleables, de regresar a su misma forma, tener la misma resistencia, y entonces con ello poder interactuar de nuevo en un mundo ante agentes externos que lo modificaban. Estoy hablando de que el metal ante el calor se vuelve más flexible, más útil, que ante el frío se contrae, etcétera, etcétera. Pero da la casualidad que nosotros no somos objetos. Da la casualidad de que no podemos semejar este asunto y seguir diciendo que somos resilientes porque aguantamos, porque soportamos. Como si esa capacidad de carga, el traer el mundo entero encima, y ustedes habrán escuchado personas que dicen, desde que a mí me pasó, mira qué fuerte soy, ¿no? Desde que yo tuve esto, mira qué valiente, yo mismo me sorprendo de mi capacidad de resistencia, y bueno, esto no es la resiliencia. Boris Cyrulnik nos regala el concepto maravilloso de resiliencia como la capacidad de responder ante la adversidad. Pero esta respuesta no puede ser vista solo como una reacción, de manera muy conductual, ¿no? Estímulo-respuesta, sino tendría que ser vista más integralmente en el sentido de pensarlo, y les voy a compartir a partir de una metáfora. Hay una parte en el libro donde yo digo que entender la resiliencia psíquica es como entender, por ejemplo, en México, el pípila, ¿se acuerdan? Yo digo porque tenemos gente de Argentina, de Colombia, estoy viendo, por lo menos Argentina y Colombia ahorita, gracias. Y en México la historia de Pípila era un indígena que cargaba una piedra monumental en la espalda para poder ir a tirar una puerta maravillosa, enorme de madera, quemarla y que entraran por ahí todos para hacer la independencia, ¿no? Entonces, yo lo que hago es esta metáfora de no podemos seguir como el Pípila cargando la piedra para que otros entren a conquistar. No podemos seguir como el Atlas, ¿no? En la mitología, cargando el mundo para que otro lo habite. Tendríamos que habitar nuestro propio mundo, tendríamos que conquistar nuestras propias batallas. Eso es resiliencia, sí. Autodenegar el trauma es no permitir que el trauma se sobreponga a nuestras experiencias maravillosas, solo porque hemos vivido una pérdida. Y entonces sería como no homenajear el momento en que pudimos estar, en el que pudimos compartir y quedarnos solo con el momento que agravia de manera narcisista la pérdida de nuestro objeto de amor. Y entonces, bueno, podemos encontrar en nuestros pacientes este concepto narcisista cuando la primera pregunta es ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y entonces, de manera muy agresiva podemos responder, pues porque a todos. O sea, ¿cuál sería la diferencia? Sin embargo, acompañar al paciente a saber que hay un objeto de la pérdida, pero hay más elementos que se pierden junto con la pérdida y que eso no nos define, ni define lo que nos resta en la consecuente de la vida, ¿no?
es una manera de ver que hay modos de interpretar el discurso, de que hay modos de interpretar la vida y que además existe el concepto de resiliencia cuando procuramos tener eso que suena muy efímero y que nos han dicho como calidad de vida. Se procura desde los términos que nosotros buscamos. Se procura con mente fría, se procura con equilibrio, se procura tocando la realidad, por muy dolorosa que sea, pero también procesando los duelos, entendiendo que son parte de la vida y que cuando tenemos planteamiento y tenemos proyecto de vida, se tendrían que contemplar también en ellos todas las pérdidas que se pueden utilizar. Y algo que aquí escribe en el libro, el plan B. Siempre tener un plan B. Y ante un duelo es rarísimo poder tener un plan B. Los tanatólogos somos vistos desde una mirada a veces, espero que ya no, como el ave de mal agüero, ¿no? O sea, no le llames, por favor, ¿cómo crees? Eso anuncia que alguien va a fallecer, que alguien se va a morir, eso anuncia que hay una pérdida. Y es todo lo contrario, hablar de cuidados paliativos, como tú que lo haces de manera muy experta y como tanatólogos lo trabajamos, hablar de pérdida es tener calidad de vida ante el cese de la misma. Y si todos vamos a morir, y si todos vamos a sufrir pérdidas, qué mejor que resolverlo de manera amorosa y tener la capacidad, la resiliencia psíquica para poder procesar las pérdidas, despedirnos de nuestros seres queridos, de nuestros elementos, que no son solo pérdidas en la vida, sino son pérdidas ante la muerte, sino pérdidas significativas también, y sobre ello poder resolver y abundar sobre lo que nosotros vamos desarrollando como parte de nuestra capacidad, de nuestra habilidad y de ese famoso nuestra resonancia. ¿Quiénes somos ante situaciones adversas? La resiliencia psíquica entonces es habitarnos y habitar el mundo por el tiempo que se nos ha permitido, con calidad de vida. Muy bien, si están de acuerdo, pasamos a la parte de comentarios y preguntas, por favor. Adelante. Yo tengo una pregunta. Adelante, Mariana. Ay, bueno, antes que nada quiero felicitarte, María Fernanda, por esta presentación, por este libro. Ya quisiera tenerlo en mis manos para poder leerlo, así que por una parte primero quiero no nada más felicitarte, sino pedirte que me aparten un libro, por favor, y que pudieras dedicarlo y bueno, el lunes que voy a IFAC, obtenerlo y comenzar a leerlo. Pero la pregunta que yo me hago tiene que ver, utilizaste términos que me apasionaron, por ejemplo, esto de que somos sujetos sentipensantes, el duelo corporizado, lo que significa la familia en la resignificación de la pérdida. Por eso te digo que me dejas como con muchos, muchos conceptos que quisiera investigar, pero te quiero hacer una pregunta directa. Cuando tú hablas de Boris Cyrulnik, sabemos muy bien la historia de Boris, que en la Segunda Guerra Mundial se queda sin sus padres a los 6 años y cómo vive toda una etapa en la que está, pues, tratando de salvarse, siendo un niño que no entendía, como él decía, no entiendo por qué me dicen que no diga que soy judío cuando ni siquiera sé qué es ser judío. Pero aquí al punto que quiero llegar es que él dice que esa etapa traumática, la pudo vivir gracias a dos conceptos. Uno, a los 6 años él tenía ya un apego seguro de parte de sus padres, de la madre. Y en segundo punto, que pudo después hablarlo. Así como tuvo muchos años en los que tuvo que estar callado, en ese momento ya después de que termina la guerra puede hablarlo. Eh, Me gustaría conocer para ti qué significa en esta formación de la resiliencia el apego. Muchas gracias, Mariana. Por supuesto que va a haber un libro para usted y para todos. Le agradezco mucho
Gracias por el honor de presentarlo aquí. Boris Cyrulnik es un referente del concepto de Claro. resiliencia. Boris Cyrulnik es el referente inmediato del concepto de resiliencia. Sin embargo, él aclara, esto que usted refiere, él lo aclara y dice muy pertinentemente, no es lo mismo la resiliencia en un niño que no sabe hablar, no es lo mismo la resiliencia en un adolescente que ya sabe hablar, incluso creo que estoy citándolo literalmente. Y luego dice, no es lo mismo la resiliencia en un adulto. Y entonces, en Jean Piaget, hablamos prácticamente del mismo asunto. Piaget divide el estado psíquico, el desarrollo sensoriomotriz, el concepto de la inteligencia y del lenguaje en etapas. Y dice que hasta los 15 años de edad, un sujeto está completo y entonces puede formularse. Pero mientras tanto va pasando desde las reacciones circulares en la etapa sensoriomotriz hasta el pensamiento abstracto en la etapa preoperatoria, en las operaciones concretas, en incorporar juxtaposición y sincretismo como parte del esquema de su vocabulario, del desarrollo y demás. Y al final Piaget propone que hay un estado de conciencia operacional. Un estado de conciencia operacional. Y en este estado de conciencia lo que dice Jean Piaget es, se desarrolla por etapas el concepto de inteligencia. Boris Cyrulnik se acerca mucho a este concepto. Incluso también me atrevo a decir, lo retoma Lawrence Kohlberg cuando nos habla del desarrollo de la moral y dice que es por etapas y que entonces un niño aprende a saber lo que está bien y lo que está mal cuando recibe la aprobación de papá y mamá. Y que además hay algo por ahí que a mí no me gusta mucho, pero así funciona y que dice papá y mamá nos enseñan con culpa y con vergüenza, ¿no? No te da vergüenza, no te da pena, ve lo que hiciste. Y entonces nos empezamos a acomodar en esa búsqueda de la aceptación social, que si llega a un extremo estoy diciendo que es lo que nos genera conflicto, ¿no? Entonces tengo que complacer a todos. Pero si no, entonces estamos justo en esta relación de apego. Buscar apegos sanos, apegos equilibrados, es lo que hace que podamos desprendernos sabiendo que estamos en contacto con un otro en el sentido muy levisiano. Un otro que no soy yo, pero que me permite espejearme. Y esto es muy de filosofía. Es Levinas, Manuel Levinas, que nos regala el concepto de la alteridad, de la otredad, y John Bowlby, que nos regala el concepto del apego, los tipos de apego. Entonces, cuando hablamos de apego inseguro, apego evitativo, apego ansioso, apego ambivalente, gracias, Gaby. Apego ambivalente, estamos hablando de no confiar en el otro, de estar inseguro, tratando de vincularnos con alguien que no sabemos cómo va a responder o que sabemos que va a responder de forma compleja. Y entonces esto, trasládenlo ahora al duelo. ¿Cómo me desapego de alguien que me sigue doliendo, pero que no tengo posibilidad ahora de plantearlo? Que ahora no tengo posibilidad de recuperar, de restablecer, de resignificar esos vínculos. Entonces, interviene aquí el que nosotros podamos generar un psiquismo que permita la fortaleza de los afectos para autodenegar el trauma. Y entonces esto fue algo de lo que afectó mucho en la pandemia, ¿no? En la guerra, ¿no? Como sobre Cyrulnik, y ante efectos de violencia, y yo aquí le pongo a estos tres términos y todos sus post, ¿no? La posviolencia, la pospandemia, la posguerra. Esto fue el asunto que afectó, porque pareciera que al no haber un otro en quien espejearnos y poder resolver la pérdida al despedirnos y desapegarnos, entonces sobrevenía el trauma. Y ya no era la relación de afecto y ante la pérdida el poder desapegarnos de esas figuras de amor, de esos objetos, sino era la prohibición de contacto ante el desapego. Y entonces, bueno, en el dolor de la ausencia, regresando un poquito al libro azul, en el inicial, ahí compartía yo que había personas que decían, pacientes que decían, es que mi problema es que ya no lo puedo ver. Mi problema es que no le puedo decir nada. Ya no me puede contestar. Y entonces era como, yo apuntaba a que la parte sensorial y la parte visual, auditiva, vaya, la parte sensorial era esta prohibición, que llamo yo prohibición sensoperceptiva, la que afectaba la resolución del duelo. Y para mi sorpresa me equivoqué, ¿no? Es maravilloso decirles que no, sino que el duelo, cuando no se resuelve a través del vínculo, se cronifica y genera daño en la corteza prefrontal.
Y entonces es un sujeto que está particularmente impedido de muchas cosas, de funciones ejecutivas, pero también de poder interpretar y manejar emociones y ponerlas en palabras. Sistema límbico y corteza prefrontal están desconectados. Y les comparto casualmente, terriblemente, es el mismo daño que cuando hay abuso infantil. Ok. Muchas gracias y felicidades nuevamente. ¿Alguien más? Diego, No los creo que nos prestamos el conejito. conejito. Este es para las redes, Ah, no para... sí. Porque en realidad no es más para nosotros, sino para que oigan. Gracias. Bueno, creo que es una presentación del libro bastante completa y compleja, ¿no? Porque creo que aunque se han tocado cosas importantes, creo que justo en mí se quedó esta sensación de lo que comentabas, Maffer, acerca de que el duelo duele, ¿no? O sea, creo que por eso cuando era como, ¿y qué preguntas hay? Y digo, pues es que justo, ¿qué me está resonando? ¿No? Y creo que justo con lo que me quedo es manejar la diferencia entre la vulnerabilidad y la indefensión, que creo que también como humanos, pero también como terapeutas y analistas, a veces podemos minimizar esa vulnerabilidad que está presente en el encuentro relacional, ¿no? Y justo pensaba que tanto también fortalecer y entender qué es la resiliencia también es un acto político, ¿no? Como justo aprender a ser nosotros sin importar lo que nos han dicho que debemos ser o cómo reaccionar ante los duelos, ¿no? Que justo creo que también hay una perspectiva de género en la reacción del dolor. Entonces, justo, ¿no? Ahorita que justo comentas, a ver, ¿qué es resiliencia y qué no? Creo que es bien importante decir, a ver, estar como el pipila, ¿no? No es, ¿no? Transitar el duelo o atravesar el dolor, sino más bien apropiarse de quién eres sin importar lo que esté sucediendo. Entonces, eso era todo lo que estaba tratando de procesar y acomodar en palabras, pero que justo convoca pues también los estados en que cada uno habitamos. Entonces eso fue a donde me llevaron sus reflexiones y comentarios. Sí, muchas gracias, Pau. Me parece que tu comentario también le da otro punto, ¿no? Esto de la perspectiva de género, porque se dice que las mujeres sufrimos más que los hombres. Y culturalmente el estereotipo de los hombres no lloran, ¿no? Y de las mujeres, ay, por favor, ya deja de llorar, ¿no? Como en el extremo exagerado de ambos, ha sido algo que ha dificultado justamente la resolución del duelo ante la expresión de las emociones. Y entonces es una mujer que no se permite resolver el duelo y llorar y que incluso llega mucho, ya no sé si ustedes lo reconocen así en sus pacientes, pero llega mucho el caso en el que las mujeres te dicen, no quiero llorar para que mis hijos me vean fuerte, ¿no? No quiero llorar para que mi marido no se dé cuenta que estoy sufriendo, ¿no? X, ¿no? Incluso hay libros en donde dice, como así como de autoayuda, métete a llorar en la regadera para que no se vean tus lágrimas, ¿no? O sea, sigue ocultando. Y entonces esa historia de la emoción silenciada ha sido algo que ha afectado mucho el proceso de reconocimiento y validación de las emociones, no solo la resolución del proceso de duelo. Y la otra, cuando esta condición en los hombres ha sido llevarla al extremo de lo típico, de lo normalizado o lo naturalizado, un hombre que no siente, que no tiene contacto, y que si lo trasladamos al otro, pues hoy tenemos conceptos como el de la nueva masculinidad, como el de la nueva paternidad, ¿no? Que pareciera que antes no se había visto, como si antes no hubieran sido papás afectivos, como si antes no hubieran sido papás cuidadores, como si hoy se tuviera literalmente que invertir en... Es decir, me parece que estamos tocando mucho los polos y tendríamos que buscar un sitio en donde de verdad pudiéramos validar la diferencia, fíjese, el lapsus, la diferencia y la divergencia en la posibilidad de sentir. No todos tendríamos que sentir lo mismo ni de la misma manera. Y en el caso del duelo y en el caso de la resolución ante el trauma, la autodenegación del trauma, todos tenemos nuestros tiempos y nuestros momentos diferentes. Y no es cuestión de género. Mafer, es un placer estar aquí, verte de nuevo y escucharte. Y bueno, escucharlas a todas me han dejado pensando muchísimo en este tema. Sobre todo, ya quiero leerlo, que me ha resonado
en partes mías, en mis pacientes. Es admirable cómo tu proceso, ¿no? Lo has logrado poner acá, pero de una manera. Qué bonita forma de entender, de significar y de resignificar, ¿no? Por medio de esta creación, ¿no? Me quedo pues con muchas preguntas, pero me quedo con una cuestión, me hace reflexionar, ¿no? Me llegó a la mente la palabra autorizarse. Autorizarse, pero también por medio de un contexto, ¿no? En donde pareciera que parte de lo que se siente, uno se permite entrar en un proceso de entendimiento a partir de una autorización de un otro y de un contexto. Me quedo pensando qué pasa cuando hay disonancia entre un contexto y lo que se está sintiendo, ¿no? La pérdida no es igual aquí que en otros países, ¿no? En religiones, en culturas, etc. Que cada una puede autorizar, puede significar o puede explicar en una de maneras diversas, ¿no? Pero al cuerpo nos ¿no? Sale finalmente, ¿no? Me llega también a la mente la palabra incorporación, ¿no? Tanto en cuestiones corporales como en cuestiones de habitar esta parte, ¿no? El duelo, me quedo pensando en esto de por qué cargar el mundo para que lo habite un otro. ¿Cuántas veces no nos permitimos habitar esos espacios? Porque por esto que dijiste, que o no me acuerdo de si le dijo Bárbara, la vulnerabilidad no es lo mismo que la indefensión, ¿no? Muchas veces pensamos que el ser vulnerable es estar indefenso. Y la vulnerabilidad es contactar con eso que está y que existe en el cuerpo, y que existe en la mente, y que existe en nosotros. Y que aún así a veces uno se siente bien solo en estos procesos, a pesar de que yo creo que todos aquí hemos tenido un duelo de una u otra forma, ¿no? Unos más que otros, por supuesto, ¿no? Pero cuántas veces nos permitimos aceptarlo, ¿no? Me pongo a pensar en nuestro papel también como analistas, bueno, como terapeutas, como analistas, ¿no? De cómo podemos contactar con nuestros propios procesos de dolor, cómo autorizar por nuestros propios procesos de duelo y autorizar los propios procesos de duelo. Creo que me quedo con muchas ganas de leerlo para nutrir mi clínica y para nutrir mi psique y mi corazón también. Y bueno, siempre es un placer compartir espacios contigo y felicidades, te admiro muchísimo. Gracias. Muy bien, aquí tenemos una pregunta de Lucero. Dice, buenas tardes, doctora. En su experiencia, ¿es menos difícil para las mujeres, si son acompañadas por un profesionista mujer, superar el duelo en comparación a los hombres? Mi pregunta va en relación a que las mujeres tenemos el doble de células espejo. Eso pregunta Lucero. Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad, elegir terapeuta es un acto sensible, relacional y que infiere en la subjetividad y en la intersubjetividad de las personas. Elegir terapeuta no tiene que ver con el poder trabajar mujer con mujer, hombre con hombre o mujer con hombre en cualquiera de las líneas de relación, porque tiene más bien que ver con la sensibilidad. Inicialmente, con que podamos indagar que es un terapeuta formado, que es un analista con buenas referencias, demás, pero después el vínculo se forma durante el trabajo terapéutico. Y ese es un acto sensible, no tiene mucho que ver con efectivamente tener mayor o menor capacidad en ese sentido. Y en cuanto a la empatía, pues ya como Rizzolatti establece que las neuronas espejo se desarrollan en un cerebro sin distinción tampoco, ¿no? Sin distinción de género. Él encuentra que la empatía es solo por los seres humanos, igual que Federico Schiller habla de la dignidad humana.
solo por el hecho de sentir y de pensar, de ser humano. Pues Lucero también dice, quiero su libro, por favor, y gracias. Muchas gracias. Aquí lo tienen en IFAC. Se va a quedar en IFAC a la venta. Ajá, está en Plaza Inn, es en Suquete Sur 1971. Muy bien. Daniel Ortiz dice, estamos todos y todas. Agradezco la oportunidad brindada de compartir conmigo estas experiencias y estos saberes tan propios y especiales que usted, mi estimada doctora, está compartiendo de una manera tan apropiada y generosa. Mil gracias por todo ello. Para mí es grato escucharla y verla tan profesional como siempre. Desearía estar hasta el final de esta presentación. No obstante, ya debo retirarme. Mil y mil gracias. Muchos éxitos. Entonces lo leímos ya que se retiró. Bueno, gracias, Daniel. Por si ves el video. No, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo sé que no es una clase, pero es que es mi maestra. Pero bueno, es que después de lo que se ha comentado, digo, yo no soy psicóloga, pero obviamente como ser humano, ¿verdad? Me resuenan muchas cosas. Y a mí lo que me viene a la mente es la invitación a que todos trabajemos mucho antes ese apego para hacerlo sano con todos nuestros seres queridos, ¿no? Con los que nos relacionamos, para poder vivir un duelo mejor. Digo, es como una invitación, a mí me suena así, ¿no? El libro, una invitación a sanar ese apego con las personas, ¿no? Con las que nos relacionamos, sobre todo con los seres queridos más cercanos. Bueno, así me suena. Tengo que leer el libro, pero bueno, así me quedó como esa parte, ¿no? A mí. Muchas gracias. Y estoy muy feliz de estar aquí. Muchísimas felicidades y de conocerlo. Muchas gracias, Lindy. También me da mucho gusto que esté. Es muy gratificante y bueno, sí, qué lindo que pueda llegar el mensaje como nosotros lo vamos a interpretar siempre para mejorar, ¿no? Para mejorar ese aspecto. Y si es, qué mejor que en familia, qué mejor que con nuestros seres queridos, estableciendo esas redes de apoyo, que además en situaciones adversas como son las pérdidas, hablando en la generalidad, pues se convierten en un bastión de cultura emocional, ¿no? Un bastión de aprendizaje en la emoción. Y que no son ajenos. No, de ninguna manera. Sí, muchas gracias. Gracias. Yo no hablo mucho estos idiomas paralíticos en mi Está cabeza, igual que yo. pero lo intentaré, ¿no? Pues, entonces entiendo que justo en esta autodenegación viene mucho del visivo del otro, pero pues mientras más individual es uno, puede romper esta barrera, ¿no? De negar el duelo. Fíjense que tengo, bueno, yo soy estudiante de aquí, tengo ahorita una familia, justo, es un duelo de adolescente, una madre, y el semestre pasado también tenía familia con una niña con este duelo, que no salían las emociones, como que se absorbió emocionalmente. Entonces, lo veo como que ya cuando pasaron estas sesiones ya pudo hablar mejor, ya pudo vivir, pero fue como también que el terapeuta, ¿no? Fue como permisivo a ver, a platicar cómo te sientes. Y ahí es donde sucede este movimiento, ¿no? De que sigan. Pero sí, voy bien. ¿No? Porque aquí en el libro pones de la ingenuidad y la inocencia. Y justo por ahí me surge esa duda. Porque entonces, a eso pones esa idea que es una no capacidad, más que una incapacidad, es una capacidad. Entonces, de alguna forma en la corrección también habría que impulsar a la capacidad de romper esta autodenegación. Sí, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? A referir a esto de si inocencia o demás, o ingenuidad, ¿no? Si tiene que ver con responder el duelo, es esta posición de ganancia secundaria que tienen nuestros pacientes al no querer tocar algo que duele, algo que además tiene efectivamente una ganancia secundaria. Y suena rarísimo, porque hablar de duelo y decir que ganamos algo con eso,
es como antinatural, como ir en contra. Y entonces pensar en que no solo ante la pérdida hay toda esta secuencia de pérdidas, sino que también hay algo, aunque no nos guste, representa una ganancia, tal vez una ganancia incómoda, es dejar de asumir responsabilidad. Y a eso aludo como de cuestionarnos, ¿no? ¿Eso es ingenuidad o inocencia? ¿No? Y entonces cuando yo asumo responsabilidad sobre lo que está sucediendo, sobre la toma de decisiones, bueno, esto, si les parece, no solo lo hablamos desde la resiliencia psíquica, el trauma y de la parte psicológica, ¿no? La ganancia secundaria, o desde la parte psicoanalítica, hablando de este narcisismo, ¿no? Pero si nos saltamos hasta atrás a la filosofía y si nos regresamos mucho en la historia, estaremos hablando de que históricamente los seres humanos buscamos cómo quedar bien, cómo ser aceptados. Y entonces decir que de alguna manera me combino, que de alguna manera lo que sucedió trágicamente trajo algo bueno a mi vida, es como contraproducente. Entonces, se trae a colación algo que reta el psiquismo humano. Y Winnicott hablaba de esto justamente cuando nos refiere que el sujeto tiene que tener una continuidad en el apego con alguien. Tiene que tener una forma de estar vinculado, además amorosamente, efectivamente, con un apego significativo con alguien, porque de lo contrario hay algo que permite que se interrumpa el psiquismo. Se rompe la continuidad del psiquismo. Y entonces, obviamente, el sujeto va a estar creciendo, viviendo, desarrollándose, pero sin poder reconocer lo que es en su ser y la forma de estar en el mundo. Y entonces a eso alude la pregunta, ¿ingenuidad o inocencia? ¿No? También es, por ejemplo, Fernando Sabater, cuando escribe el libro a Amador, a su hijo Ética para Amador, ¿no? Le dice, hay cosas que puedes aprender porque tú quieras, pero hay otras que tienes que aprender sí o sí porque en ello te va la vida. Y le dice además, tú eres libre para hacer lo que tú quieras. Las termitas hacen termiteros y no hay de otra, están programadas. Los castores hacen presas y así están diseñados, ¿no? O sea, pero tú eres libre. El problema de la libertad es que tú quieres ejercerla, porque con ella va responsabilidad. Y esta sería el asunto, ¿no? Alguien que tiene resiliencia psíquica asume la responsabilidad de su vida y autodenega el trauma porque deja de responsabilizar a papá, mamá y a la vida y a Dios y a todos de lo que pasó, asumiendo responsabilidad con sus propias consecuencias. Y esto no quiere decir que sea nefasto. Habla de un psiquismo desarrollado y de una capacidad de salud mental que hace que le demos la vuelta. El asunto es que iniciar para tronar, para troncar, para resignificar, pues a veces también duele. La ventaja es estar acompañado en terapia. Entonces, bien, podríamos decir las últimas palabras, mientras más individualizado, podría tener resiliencia psíquica más estructurada, más fuerte. Podría, al revés. Claro, claro, porque en la capacidad de vincularte con el otro, existe la posibilidad de que se resignifique en conjunto. Por eso está la familia que contiene, por eso está la sociedad, por eso está la cultura que atraviesa, que le dan un nuevo significado, en compañía, no en soledad. Lo que pasa es que nos ha venido siendo ajeno, como decíamos anteriormente, no se ha incorporado dentro de la normalidad y no se habla como algo natural porque está lleno de prejuicios. Si yo empiezo a hablar de muerte, ay no, toquemos madera, que eso no se acerque a nadie de nosotros. O cuando sabemos de la pérdida de alguien, decimos, aunque no sea en voz alta, qué bueno que le pasó a esa persona y no a nosotros, y cruz, que nos llegue ese momento porque no vamos a saber qué hacer. Y justo yo creo que la propuesta de este libro es con toda la intención, con toda la voluntad. Sabemos que es algo que va a pasar, tenemos de dos, o lo incorporamos a nuestras posibilidades de seguir creciendo y aumentando nuestro bagaje psíquico, que no nacemos con una fecha de caducidad en el sentido psíquico del término, a lo mejor sí físico, aunque claro que ha habido nueva tecnología y cada vez crece mucho más nuestra expectativa de vida, pero psíquicamente
seguimos teniendo posibilidades de seguir haciendo inconsciente, y eso es algo súper novedoso que considera, por ejemplo, el psicoanálisis contemporáneo. Como no tienes fecha de caducidad en ese sentido, a medida que te vas interrelacionando con el otro, a medida que el otro resulta significativo y te acompaña en las pérdidas, hay posibilidades de que esto redunde en mayor crecimiento para todas las personas involucradas. ¿Entendí bien? Entendimos muy bien. Aquí tengo el libro. Muchas felicidades. Muchas gracias. Sí, gracias. Mañana lo compro, Lucero. Felicidades. Doctora, gracias. Dice Alejandro, felicito a la doctora por este logro, agradeciéndole que por medio de su libro nos comparta todo su conocimiento sobre la resiliencia psíquica. Después dice Sofía, felicidades doctora María Fernanda, gran logro y gracias por compartir su conocimiento sobre la resiliencia psíquica. Muchas gracias a Lucero, a María Alejandro y a Sofía, mi hermana. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Denuncias? ¿Sugerencias? Una hora o 20. Yo sí quisiera decir algo. A mí me impactó mucho escucharlas, ¿no? A ambas. Y bueno, no es un libro donde se habla de muerte desde lo tradicional o que ya no lo sabemos, ¿no? Sino va más allá. Creo que bueno, los profesionales, pues todos tenemos que leer, ¿no? Pero incluso a las personas les caería bien ya salir de estas ideas trilladas que vienen desde los 70s, y no como el referente de Kubler-Ross, que viene de los 70, toda la gente hasta viene, llega a la terapia y dígame en qué etapa voy, ¿no? O yo ya sé que estoy en el enojo o en la negación, ¿no? Es cuando llegan. Y no, o sea, ya eso pues fue un referente, pero hay cosas que son ahora más útiles, que incluyen la complejidad del ser humano, que incluyen también cuestiones de neurociencias, ¿no? Estudios que creo que nos pueden ser muy útiles. Y muchísimas gracias por estar aquí. Y pues por supuesto que vamos a leer. Bueno, yo en lo personal los dos libros. Pero muchas gracias. ¿Seguro? ¿Nadie más? ¿Ya quieren el vino o qué? Muy bien. ¿Algún comentario? De un iPhone dice, gracias doctora, me es muy importante sus aportes, Leticia Jurado. Ya tenemos eso como lo último. Gracias y felicidades, Lucero. Muy bien. Pues damos por terminada esta presentación del libro para pasar al vinito. Un momentito. Y pues bienvenidos todas y todos. Pues esta es su casa, FAC, y los esperamos para nuevos capítulos. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuándo se fueron? Gracias. Muchas gracias. Y un aplauso para los Muchas presenciales gracias. otra vez. Todos tienen que conectar, muy amable. Muchas gracias. Bien. Pues aquí hay libros en
La idea de Sí, sí. Si quieres, pueden conseguir la porque yo lo que hago es algo y luego imprimir pantalla, ¿sí? Imprimir la pantalla, sabor, face, ¿sabes? Y toda la imagen en la pantalla. Pero ¿cómo le dices? ¿Cuáles son?